Si preguntamos al vidente sobre la naturaleza de la vida después de la muerte, nos responderá que es muy diferente del curso de la vida en la Tierra. Aquí viajamos por el mundo, vemos la bóveda celeste extendida sobre nosotros, el sol que brilla. Miramos hacia afuera y vemos las montañas, los lagos, las criaturas de los distintos reinos de la naturaleza. Vamos por el mundo y llevamos nuestros pensamientos, sensaciones, pasiones y deseos dentro de nosotros. Luego pasamos por la puerta de la muerte y aquí las cosas son diferentes. Para los que no están familiarizados con las observaciones científico-espirituales, todo parece muy paradójico. Lo que dijo Schopenhauer es correcto. Esa pobre verdad debe soportar el hecho de ser paradójica. Los pensamientos y las representaciones mentales que consideramos pertenecientes a un reino inferior se nos aparecen después de la muerte como nuestro mundo exterior. Después de la muerte, todos nuestros pensamientos y representaciones mentales aparecen como un poderoso panorama ante el alma. Las personas que van por la vida sin pensar viajan por el mundo entre la muerte y el nuevo nacimiento, de tal manera que lo que debería experimentarse como lleno de sabiduría y contenido de pensamiento les aparece vacío y estéril. Solo se sienten llenos de un contenido entre la muerte y un nuevo nacimiento quienes han adquirido la facultad de contemplar los pensamientos extendidos en los reinos estelares. Uno adquiere esta facultad entre el nacimiento y la muerte, al evolucionar con su contenido de pensamientos dentro del alma. Si no hemos llenado nuestra alma aquí en la tierra con lo que los sentidos físicos pueden darnos, es como si viajáramos por el camino de la muerte al renacimiento como quien no tiene oídos y no puede oír el sonido, como quien no tiene ojos y no puede percibir el color. El sol en los cielos lo ilumina todo, pero cuando se pone, el entorno desaparece de nuestra vista. Del mismo modo, las cosas que son externas en la vida aparecen después de la muerte como un mundo interior. Consideremos lo que es otra experiencia real para el vidente. Cuando contemplamos a las personas que viven entre la muerte y el nuevo nacimiento y tratamos de traducir a nuestro lenguaje lo que les atormenta, nos dicen lo siguiente: algo vive en mí, me hace sufrir, surge de mi propio ser. Es similar a un dolor de cabeza en el mundo físico, salvo que el dolor se experimenta en el interior. Soy yo mismo el que causa el dolor. Un ser humano después de la muerte puede quejarse de mucho dolor interno, de sufrimiento interior. Ahora bien, si el vidente indaga el origen del sufrimiento interior que golpea las almas después de la muerte, descubre que proviene del modo de vida de estas personas aquí en la tierra. Supongamos que una persona ha sentido un odio injustificado por un semejante. Entonces el que odiaba experimenta un dolor interior después de la muerte y ahora sufre interiormente lo que ha infligido al otro. Mientras que nuestro pensar nos permite contemplar un mundo exterior después de la muerte, lo que experimentamos en la tierra como nuestro mundo moral exterior, con las relaciones de sentimientos con otras personas, se convierte en nuestro mundo interior después de la muerte. De hecho, suena grotesco y sin embargo es cierto que al igual que aquí podemos sentir el dolor en los pulmones, en el estómago o en la cabeza, después de la muerte puede doler una injusticia moral. Lo que es interior aquí es exterior allí y lo que es exterior aquí es interior allí. Hemos llegado a una etapa en el desarrollo de la humanidad en la que muchas cosas solo pueden experimentarse después de la muerte. Una persona que no está preparada para admitir la realidad del karma o de las vidas terrestres repetidas nunca podrá aceptar realmente el hecho de que un destino le pertenece. ¿Cómo pasa una persona por el mundo? Una persona le hace algo a otra, le gusta una, le disgusta otra, no sabe que él mismo es la causa de lo que le viene al encuentro, de la experiencia dolorosa infligida por otra persona. Esto no se le ocurre, pues de lo contrario sentiría: tú te lo has buscado. Si durante la vida uno es capaz de albergar tales pensamientos, entonces al menos tendrá un sentimiento sobre el origen del sufrimiento que tiene que soportar después de la muerte. Conocer el karma en la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento alivia el dolor, ya que, de otro modo, la agonizante pregunta de por qué uno tiene que sufrir queda sin respuesta.
En nuestra época tenemos que empezar a ser conscientes de estas cosas, ya que sin su conocimiento la evolución de la humanidad no podrá continuar. Otro ejemplo se revela al vidente. Hay personas a las que entre la muerte y el renacimiento se les hacen cumplir las tareas más desagradables. No debemos imaginar que no tenemos nada que hacer entre la muerte y el nuevo nacimiento. Tenemos que realizar las más variadas tareas según nuestras capacidades individuales. El vidente descubre, por ejemplo, que hay almas que se ven obligadas a servir a un ser como Ahriman después de la muerte. En cuanto entramos en el reino más allá de lo físico, Ahriman se nos presenta claramente como un ser especial. Todo lo que se ha presentado como dominio de Ahriman y Lucifer en el drama El Guardián del Umbral es real. Ahriman tiene una serie de tareas que realizar. El vidente descubre almas que han sido designadas en el reino de Ahriman y que tienen que servir a este ser. ¿Por qué así han sido condenados a servir a Ahriman? El vidente investiga cómo vivían estas personas entre el nacimiento y la muerte, considera las características principales de tales almas y descubre que todas ellas sufrían un mal común, el amor a la facilidad. El amor a la facilidad y a la comodidad es una de las características más extendidas de la vida contemporánea. Si preguntamos la razón por la que la mayoría de la gente no hace algo, la respuesta es invariablemente el amor a la facilidad. Ya sea que dirijamos nuestra atención a cosas más importantes de la vida o meras nimiedades, el amor a la facilidad las impregna todas. Aferrarse a lo viejo sin poder desprenderse de ello es una forma de facilidad. En este sentido, la gente no es tan mala como se tiende a creer. No fue por mala voluntad que Giordano Bruno y Savonarola fueran quemados en la hoguera o que Galileo fuera maltratado como lo fue. Tampoco es por mala voluntad que los grandes espíritus no sean apreciados en la vida, sino por amor a la facilidad. Tiene que pasar mucho tiempo antes de que la gente sea capaz de pensar y sentir según nuevas líneas. Y es solo por el amor a la facilidad. El amor a la facilidad y a la comodidad son características muy extendidas y hace posible que después de la muerte se alisten en las filas de Ahriman, porque Ahriman, aparte de sus otras funciones en el espíritu, de los obstáculos. Es el espíritu de los obstáculos. Donde quiera que surjan obstáculos, Ahriman es el amo. Él aplica los frenos a la vida y a los seres humanos. Aquellos que están sujetos al amor a la facilidad en la tierra se convertirán en agentes del proceso de ralentización de todo lo que viene al mundo desde lo suprasensible. Así el amor a la facilidad encadena las almas humanas entre la muerte y el renacimiento a los espíritus que bajo Ahriman se ven obligados a servir a los poderes de oposición y estorbo. En muchas personas encontramos una propensión que en la vida cotidiana denotamos como una característica inmoral, y es falta de conciencia. En la voz de la conciencia tenemos un maravilloso regulador de la vida anímica. La falta de conciencia, la incapacidad de escuchar la voz de la advertencia de la conciencia nos entrega a otros poderes entre el periodo de la muerte y el nuevo nacimiento. El vidente descubre almas que después de la muerte se han convertido en sirvientes de seres espirituales especialmente malignos. Aquí en la tierra se producen enfermedades que surgen de diversas maneras. Sabemos, por ejemplo, que en la antigüedad las enfermedades epidémicas como la peste y el cólera arrasaron Europa. La ciencia materialista es capaz de señalar las causas externas, pero no puede captar el origen espiritual interno. Sin embargo, todo lo que ocurre tiene un fundamento espiritual. Si alguien dice que la ciencia tiene la tarea de descubrir las causas físicas de los acontecimientos, siempre se puede añadir que la ciencia espiritual no excluye la realidad de las causas externas cuando están justificadas. La ciencia espiritual aporta las causas espirituales a los fenómenos. Una persona hizo una vez la siguiente pregunta en relación con las causas espirituales. ¿Podría explicarse la apasionada afición de Napoleón por dirigir batallas al hecho de que su madre lo llevaba en brazos paseando por los campos de batalla, pudiendo ser un caso de herencia física? Existe una relación, pero al contrario, Napoleón implantó en esa situación y encontró su camino hacia ella. Por ejemplo, alguien podría decir, aquí hay un hombre, ¿por qué vive? El materialista podría responder,
porque respira. Otro podría responder: pero yo lo sé mejor. No estaría vivo si no lo hubiera sacado del agua hace 13 meses. ¿Pero no es correcta esta última afirmación a pesar de la primera? Imaginamos con demasiada facilidad que los hallazgos de la ciencia natural son repudiados por la ciencia espiritual. Aunque sea posible demostrar que una persona debe tal o cual facultad a su padre y a su abuelo por vía hereditaria, no es menos cierto que ella misma ha creado las condiciones adecuadas. Es posible estudiar las causas de las enfermedades sobre una base puramente científica y entonces surge la pregunta del por qué alguien ha muerto joven. Esto también tiene su origen en el mundo espiritual. Para que las enfermedades se manifiesten en la tierra, ciertas entidades espirituales deben dirigirlas desde el mundo espiritual al mundo físico. El investigador espiritual se enfrenta a una experiencia estremecedora cuando dirige su mirada espiritual a las almas que han muerto prematuramente en la flor de la juventud, ya sea como resultado de la enfermedad, la desgracia o las dificultades durante su vida. Hay muchos destinos de este tipo. El vidente contempla una vasta extensión de enfermedad y muerte totalmente gobernada por ciertos espíritus malignos que hacen descender la enfermedad y la muerte a la tierra. Si uno trata ahora de trazar el curso de la existencia de aquellas almas que carecieron de conciencia en la tierra, encuentra que fueron forzadas a convertirse en sirvientes de los espíritus malignos de la muerte, la enfermedad y el estorbo que traen muertes prematuras y grandes desgracias. Esa es la relación. La vida solo se hace comprensible cuando se considera el cuadro total, no solo el pequeño segmento entre el nacimiento y la muerte, porque este periodo está de nuevo estrechamente relacionado con lo que tuvo lugar durante la condición de no nacido, durante la existencia prenatal en el mundo espiritual puro. Todo nuestro ser depende de lo que ocurrió previamente en el mundo espiritual. Esto puede entenderse más fácilmente si se estudia un fenómeno por medio de la cognición suprasensible, que podría parecer a muchos como una objeción a la investigación espiritual. Hay personas que dicen: ustedes pretenden rastrear las facultades y los destinos de los seres humanos a vidas terrestres anteriores, pero consideren la familia Bernoulli, en la que hubo 8 matemáticos. Seguramente eso demuestra claramente que ciertas facultades se transmiten de generación en generación por la vía hereditaria. Sin embargo, si tal fenómeno se estudia cuidadosamente por medio de la cognición suprasensible, se llega al siguiente resultado. Todo lo que se manifiesta en cualquier forma artística que impregna al ser humano de un sentido para lo espiritual, y el arte siempre lo es, tiene su origen en el mundo suprasensible. Una persona que trae al mundo dones artísticos lo hace debido a vidas terrestres anteriores o en virtud de un acto especial de gracia durante el periodo anterior al nacimiento, antes de la concepción, cuando vivió de manera especial en el reino de las armonías de las esferas. Ahora manifiesta una cierta afinidad hacia ese cuerpo físico capaz de proporcionar la facultad que ha percibido y así llevarla a la expresión de la vida terrenal. Ningún alma buscaría encarnarse en un cuerpo de una familia así, donde los dones musicales están en la corriente hereditaria, a menos que haya adquirido en una vida terrestre anterior las mismas facultades necesarias para ese arte, a menos que haya pasado por el periodo entre la muerte y el renacimiento para renacer en un cuerpo musical, pues solo las predisposiciones más primitivas pueden encontrarse en la corriente hereditaria. El buen oído musical se hereda. Los órganos se transforman según las facultades particulares del alma durante el periodo embrionario o después del nacimiento. El primer instrumento con el que el hombre toca es su propio organismo, y este es realmente un instrumento muy complejo. Los seres espirituales divinos han necesitado todo el periodo evolutivo de Saturno, Sol y Luna para modelar este instrumento. Venimos al mundo con una sabiduría que supera con creces la que podemos adquirir posteriormente. El hombre imagina que ha alcanzado un grado considerable de sabiduría cuando empieza a ser capaz de pensar, pero la sabiduría que desarrollamos cuando empezamos a pensar es en realidad mucho menor en comparación con la gran sabiduría que adquirimos, pero que perdimos en un momento determinado. Al nacer nuestro cerebro es todavía blando.
Los eslabones de conexión que van del cerebro a los diversos órganos están todavía sin desarrollar y estamos dotados de sabiduría durante la infancia para planificar los órganos del instrumento. El momento al que miramos como la primera ocasión en la que fuimos conscientes de nosotros mismos marca el momento en el que perdimos la facultad de tocar nuestro instrumento. Esta capacidad es mucho mayor en la primera infancia que después. Se utiliza una profunda sabiduría para llevarnos al punto en el que nos convertimos en este intrincado instrumento. Este hecho puede impregnarnos de un profundo sentimiento de admiración por lo que somos, siempre que descansemos en el seno de la sabiduría espiritual divina. Entonces tomamos conciencia de que en realidad venimos a la vida con una sabiduría mucho mayor de la que normalmente se percibe. Entonces también podemos imaginar la inmensidad de la sabiduría que nos rodea en nuestra existencia que precede a la etapa embrional. Esto es de la mayor importancia, pues la conciencia del iniciado percibe que cuanto más atrás vamos, mayor es la sabiduría y la capacidad del hombre. Consideremos ahora con percepción suprasensible el alma de un individuo que se ha convertido en siervo de un espíritu maligno de la enfermedad y de la muerte. Un alma así nos permite ver cómo se ha extinguido la sabiduría de la que el hombre es capaz, cómo se le ha rebajado. Un alma así ofrece un aspecto aterrador. Una vez destinado a desarrollar la sabiduría más elevada, ahora está tan degradado que se ha convertido en el servidor de los seres arrimánicos. El hombre tiene la alternativa durante una encarnación, cuando se ha rodeado de un cuerpo físico, de recibir el mundo espiritual en sí mismo, de participar en la vida espiritual, de animar a su alma para que después de la muerte experimente el mundo espiritual que le rodea, o de embotarse. Tales almas se han embotado porque no han recibido entre el nacimiento y la muerte lo que les habría permitido percibir un mundo espiritual a su alrededor. Ahí se ve cómo las almas individuales están conectadas con la vida espiritual del mundo en su conjunto. De este modo nos vemos integrados en la totalidad de la vida terrestre. Por eso también comprendemos la importancia de no dejar que nuestras fuerzas espirituales innatas se marchiten, sino de cultivarlas para no ser borrados gradualmente del mundo. Sin embargo, una persona podría sostener que quiere borrarse del mundo circundante porque para ella la vida no tiene sentido. Extinguirse de este modo no es una destrucción, simplemente representa una extinción de sí mismo en relación con el mundo circundante. Aunque sin embargo uno está allí por sí mismo. Extinguirse en el mundo significa estar condenado a la soledad en el mundo espiritual. Es como si uno viviera en la más absoluta soledad, aislado, desprovisto de todo medio de comunicación. Esto es lo que se consigue si uno se excluye del mundo espiritual. Podéis hacer uso de la siguiente imagen. Dejemos que se nos quede grabado, pues puede considerarse como una base sólida para la meditación. Cuanto más avanzada una persona en la evolución del mundo, más libre se vuelve. Vivirá cada vez más como si estuviera en una isla y sus reclamos, su comprensión, debe ir de isla en isla. Los seres humanos que buscan participar en el futuro de la vida espiritual de la humanidad podrán entenderse, es decir, los que viven en libertad en otras islas. Los que por el contrario huyen de la vida espiritual se encontrarán en sus propias islas individuales y cuando busquen comunicarse con los que conocieron anteriormente no podrán hacerlo. La voz que llama será sofocada en ellos. Cada uno percibirá, allí, en esas islas, están los que conozco, con los que estoy conectado, pero nada penetrará en él y escuchará, pero no oirá nada. La ciencia espiritual proporciona el lenguaje que en el futuro permitirá a los hombres obtener la posibilidad de salvar la brecha de la soledad y alcanzar el entendimiento. Las expresiones que nos llegan de los escritos ocultos son a menudo más profundas de lo que imaginamos. Cuando tuvo lugar el misterio del Gólgota, la humanidad recibió el primer anuncio que el hombre necesita para llegar a un entendimiento de una isla a otra. El segundo anuncio es por medio de la ciencia espiritual antroposófica que busca aclarar cada vez más el misterio de Cristo para el alma del hombre. Las almas reales, las palabras reales de Cristo están indicadas en muchos de sus dichos. Entre las más profundas está: cuando dos se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos.
Uno aprenderá a entender este nombre solo cuando domine el lenguaje del Espíritu. En la fase inicial del anuncio cristiano todavía se encontraba la forma genuina. En el futuro solo conocerán al Cristo aquellas almas humanas que lo reconozcan por medio de la ciencia espiritual. A muchas personas le puede parecer ridículo que se denomine a la ciencia espiritual como el lenguaje espiritual que la humanidad necesita para que las personas no queden aisladas después de la muerte, sino que encuentren la posibilidad de viajar de una isla a otra. El tema que hemos tratado hoy os dará la razón por la que nos reunimos para cultivar la ciencia espiritual. El que trabaja conscientemente por la ciencia espiritual sigue esa llamada, esa voz. También la siguen quien simplemente siente el anhelo de escuchar algo sobre el mundo espiritual. Esas voces, esas llamadas vienen del mundo espiritual y también la necesidad que se experimenta en el mundo espiritual cuando se escucha a los que habitan entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y también se oyen las voces de los distintos seres jerárquicos. Estas voces, al sonar hacia nosotros, despertarán en nuestras almas lo que llevará a la humanidad a cultivar cada vez más la vida espiritual que también se alimenta en nuestros grupos, lo que también se seguirá cultivando fielmente entre nosotros. Este es el deseo que me gustaría expresaros al final de estas consideraciones, y es mi más profundo deseo que se fortalezca cada vez más, encendiendo vuestras almas para que la obra de la ciencia espiritual prenda y se lleve adelante desde el verdadero calor antroposófico.